Tú, que no compites con nadie, compites contigo. Atrévete a ir más allá en la Universidad Privada Peruano-Alemana, UPAL, donde tú lideras tu aprendizaje. Co-creas con más que docentes, mentores. Nacida para ser virtual, pero con el campus que tú necesitas. Empoderando el método científico a través de métodos ágiles con nuestro nuevo modelo educativo, donde experimentas, conectas, indagas, co-creas, prototipas y triunfas. UPAL, la aceleradora de competencias para la vida de los que van más allá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde las redes sociales de la Universidad Privada Peruana Alemana, UPAL. Les saludo a Luis Francisco Vivanco Aldón, líder del Departamento de Educación Ejecutiva. Hoy tengo la oportunidad de compartir este panel con tres de nuestros mentores de Argentina, de nuestro diploma de especialización de Digital Marketing Resources, para hablar un poco respecto a la industria digital 4.0 y el marketing digital. Y así podamos descubrir un poco más cómo las herramientas y los diferentes elementos disruptivos que en UPAL ponemos con nuestros estudiantes van a permitirte a ti, que nos estás siguiendo y también cursando alguno de nuestros cursos, diseñar y gestionar tu propio modelo de negocio en un entorno digital. Hoy está conmigo Sonia Risitano, Nahuel Robledo y Pablo Massini, a quienes les doy una cordial bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a empezar también para que los conozcan un poco quienes nos acompañan. Sonia Risitano, ella es mentora UPAL del curso de Mobile Marketing de Estrategias para Móviles. Ella es comunicadora social, periodista, especialista en productos de contenidos móviles, es directora de la agencia MobileGate, especialista en contenidos móviles y digitales con más de 20 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales, como el caso de las empresas La Nación, UOL Terra y Editorial Río Negro, entre otras. Lanzó el primer diario online de la Patagonia en el Río Negro, en Argentina, y desde entonces se ha dedicado a proyectos digitales y móviles, muchos de carácter de 360. Es docente de la Universidad Nacional 3 de Febrero, de la Universidad de La Punta de Argentina y otras casas superiores de estudio. Nuevamente, bienvenida a Sonia Risitano. También está con nosotros el mentor del UPAL, del curso de Cultura Digital, Nahuel Robledo. Nahuel es licenciado en Comunicación, es Digital Manager de la agencia social PR, realizó campañas y escribió contenidos para Discovery, por ejemplo, también para Danone y para PepsiCo. También ha escrito artículos para diversos medios de comunicación. Nuevamente, bienvenido, Nahuel. Y finalmente, este panel se cierra con Pablo Massini, mentor del UPAL, del curso de Data Analytics, de herramientas de medición y análisis de datos. Él es comunicador digital y periodista, es Digital Manager de la agencia Casa Kiev, ha trabajado para Microsoft Latam y en agencias como Saga, Room23 y DOM. Es docente también de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poco de industria digital 4.0 y marketing digital. Y es importante partir por cosas iniciales como que reconozcamos que en el sector industrial el tema del 4.0 ya viene marcando pauta. Y por si aún no estás muy familiarizado con ese concepto, el término hace referencia en todo caso a la evolución y el desarrollo tecnológico que se plasma en la utilización, por ejemplo, de la robótica y de la inteligencia artificial. Pero ojo, acá vamos a hablar de marketing. Entonces el marketing también se ha ido adaptando de forma muy rápida y más aún, por supuesto, hay que reconocerlo en el año 2020 y finales del 2019 con el advenimiento de este gran tema de la pandemia del COVID-19 que ha tocado a todo el mundo, a todo el orbe, y que vino definitivamente como
evolucionar los diferentes sectores empresariales. Así ahora vemos cómo tanto ambos, quiero decir, la industria, las empresas y el marketing digital están confluyendo de una manera mucho más sinérgica que antes por la velocidad que esto está exigiendo. Sin embargo, hay que reconocer que todo forma parte de una evolución. Habría que echar un vistazo a diferentes empresas de diferentes rubros y observar que, por ejemplo, aún hay algunos que se siguen resistiendo al cambio y que podemos ver páginas web obsoletas o que no entran a las redes sociales o que no hacen uso de blogs y que esta actividad que debe ser mucho más frecuente en el mundo digital no es muy cercana a ellos. De esta manera pareciera que en todo caso hay algo que no estaría encajando o que es un factor de mejora en algunos sectores y que por supuesto a través de la educación y el compartir conocimiento como lo que estamos haciendo hoy a través de este panel va a permitir que algunos abran los ojos y se den cuenta que es mejor que se suban a este barco porque la tecnología, el marketing digital es la tendencia y es lo que está permitiendo mantenerse, sobrevivir incluso a muchas de las empresas en el mundo entero. Por eso quería aprovechar la oportunidad y plantearles una idea inicial o una pregunta abierta inicial, no sé si la consideran hasta cierto punto retadora a los tres, si es que ustedes consideran de manera transversal que el marketing digital sí se está aplicando en la industria 4.0. Quisiera, por favor, las damas, por supuesto, arrancando con nuestra amiga y mentora Sonia Risitano. Primero un gusto de encontrarnos nuevamente con ustedes, es un placer. Es muy interesante la introducción que hiciste porque esta revolución, la cuarta revolución industrial que se llama a este avance de la tecnología, trae emparejado también la incorporación de tecnologías y cambios culturales que, no todas las empresas lo están implementando, muchas por desconocimiento, por falta de recursos, algunos por resistirse, pero a la larga, ¿por qué? Ahora les explico por qué a la larga no van a poder resistirse siempre porque esto es una cultura que viene ya con el personal que ellos tomen. O sea, las nuevas generaciones van a tener incorporados esta adaptación natural a las tecnologías y van a venir con ese chip cambiado que si desde la cabeza no lo incorporan, va a haber un choque generacional que en cierta forma va a ser productivo y sano, pero van a tener que incorporarse esas nuevas herramientas tecnológicas que sobre todo tienen que ver con la medición de datos, ¿no? Y que no alejan a la tecnología de las personas, sino que es tecnología que viene a mejorar la relación de la tecnología con las personas, a mejorar la forma de comunicación, las herramientas, ¿sí? Porque la atención al cliente, acompañada de esta tecnología, se está poniendo en el centro de atención para todas las empresas, ¿no? Hoy se habla de atención al cliente dentro de lo que es el marketing digital. Antes se los veía como sectores diferentes, pero el usuario ha tomado tanta preponderancia y se ha ubicado en el centro de la escena de tal manera que la atención al cliente forma parte del marketing y las herramientas incorporadas son inevitables para que esta relación cliente-empresa, cliente-profesional, sea cada vez más fluida y más efectiva. Es una cuestión de acostumbrarse a esta nueva tendencia que ha venido a marcar una pauta y a generar cambios y revoluciones a las que ninguna empresa va a poder hacerse ajena de cara a lo que se viene, ¿no? Porque si en algún momento se veía como una alternativa, como canales y posibilidades para ampliar, por ejemplo, las ventas o cómo llegar a los clientes, hoy por hoy se dan cuenta que es un mecanismo incluso a veces, por ejemplo, en cuarentena, nos dimos cuenta que a través de los mecanismos del marketing digital, la generación de ventas, las plataformas, era la única forma de poder llegar a nuestros clientes, ¿cierto, Pablo? Sí, totalmente, coincido. Hoy en día no solo por las exigencias de los clientes, de los usuarios, como decía Sonia, sino también porque en este mundo 4.0
en esta industria 4.0 justamente este cambio de lo analógico a lo digital que fue en la anterior revolución industrial, que ya nos pasó por arriba, que ya es algo que sucedió hace una década o 2 décadas y ya nos pasó por arriba. Hoy los datos son el petróleo del siglo XXI. Y el que no utiliza los datos para tomar decisiones, el que no utiliza los datos para entender el comportamiento del usuario, para entender lo que el usuario requiere, seguramente estará fuera de un montón de posibilidades que otorga la industria digital. Es fundamental para las empresas, para los empresarios, y mucho más para las empresas, las pequeñas empresas, subirse a esta tendencia, como bien dijiste, Francisco, pero creo que es más que una tendencia, es un camino que ya está empezando a construirse y dando, si se quiere, los primeros pasos, pero que no ve un sendero a la inversa, sino que siempre va a ser en esta dirección. Entonces, va a desaparecer. Totalmente. El que no se suba de alguna forma a este tren, por ahí mi colega Nahuel puede dar muchos más ejemplos en lo que es la transformación digital y la cultura digital, pero el que no se suba en este tren, lamentablemente va a tener muchas menos posibilidades que los que sí lo hagan. Por eso este curso de capacitación para invitar a la gente a insertarse en este mundo digital. Y es preciso lo que tú acabas de decir, Pablo, y excelente el pase para conversar con Nahuel, porque a veces los cambios culturales son sumamente duros, la gente es resistente al cambio y no se acostumbra, incluso como acabas de mencionar un caso, ¿no? El tema de los emprendimientos o las filosofías con empresas que son más verticales que otras. Entonces, ¿cómo incentivar y cómo insertar ese chip de la cultura en una cultura digital, en esta industria que se sigue moviendo, que sigue generando divisas y que tiene que darse cuenta que esta es la nueva ruta y que no hay marcha atrás, Nahuel? Muy bien. Luis, como vos, yo tomo un par de cosas de las que mencionabas anteriormente, ¿no? El hecho de que la pandemia llegara de la manera en que llegó, creo que encendió muchísimas luces de alarma en empresas grandes, chicas, en todo tipo de personas. Creo que es el incentivo justo que necesita una sociedad para salir un poco más adelante, para darse cuenta de que en realidad no se trata de una moda, de que se trata de una tendencia, sino de que es un paradigma completamente diferente, sino que estamos parados en otro momento de la historia, en esto que vos decías como el 4.0, bueno, es otro paradigma totalmente diferente que rompe con muchísimas formas del paradigma anterior. Y otra de las cosas que me parece importante destacar de toda esa introducción y lo que veníamos conversando recién con los compañeros, es que hay a disposición de todas las personas, de todos nosotros, están a disposición las herramientas para llevar adelante esa transformación. Las herramientas tecnológicas son ampliamente difundidas, son cada vez más baratas, el costo de acceso a Internet, el costo de los celulares, digamos. Exactamente, es barato el acceso, pero ¿dónde está la diferencia? En el capital intelectual, en el valor de la información y en el saber qué hacer, ¿no? Porque todos podemos tener acceso a Instagram, acceso a las redes sociales, podemos tener idea de cómo se maneja, pero hacer la diferencia, separarnos de la competencia, lanzar un microemprendimiento directamente a través de las redes, depende del conocimiento que tengamos y de cómo lo podamos llevar adelante, examinando casos de éxito, experiencias anteriores de otras personas, de otras empresas, y sobre todo sabiendo qué es lo que no hay que hacer, por qué camino no hay que transitar. Definitivamente. Y justo en eso, parte de las tendencias del mobile marketing, en las que Sonia es especialista, es cómo se va insertando esto para, repito, emprendimientos, empresas de diferente tipo, nivel y categoría y envergadura. Y esto, ¿cómo lo podemos también llevar a un tema respecto al aspecto de la marca o cómo un profesional acude o recurre al mobile marketing? ¿En qué momento se da cuenta que sí, ya es preciso el instante de insertarme en este mundo del mobile marketing? Porque así mi marca o así yo como profesional me voy a saber vender y colocar mejor en el mercado en el que me desempeño sola. Bueno, yo siempre comento la anécdota que hace unos años cuando se asistían a charlas de mobile marketing, se empezaba la charla diciendo que lo primero que hacía una persona cuando salía de la casa y se olvidaba el celular era volver a buscarlo, pero si se olvidaba el documento de identidad no lo hacía, ¿no? Entonces también era como la frase para romper el hielo, también otra frase era lo primero que toca una persona ni bien se levanta es su celular. Bueno, eso ya ha cambiado
ha cambiado, y hoy esas charlas, y lo incorporo a esta justamente para empezar a hablar de este tema, es que lo primero que toca, pero también es lo último que toca antes de ir a dormir. No voy a decir que todos, pero la gran mayoría de la gente, el celular ya es una extensión de su cuerpo. Esto es algo... Como diría sí. Marta Roja, ¿no? Es la extensión de los sentidos, pero uno se siente hasta desnudo, si no tiene el celular en la mano, sientes que algo te falta. Exacto, entonces esa pantalla móvil es la pantalla más poderosa que existe en el momento, que está en la mano de las personas, en el bolsillo, está a pocos centímetros, compite con los medios tradicionales, compite con la vía pública. Cuando alguien antes cuando se frenaba en un semáforo, la cartelería de la calle tenía una función, ¿no? Pero hoy esa cartelería queda relegada porque lo primero que hace una persona es, si tiene esos segundos, es chequear si le llegó una notificación del WhatsApp, por ejemplo, o tiene un mensaje de texto, o chequea su mail. Entonces, la pantalla del móvil es la pantalla más poderosa. Eso se percibe naturalmente, no hay que explicarlo mucho porque se vive, ¿sí? Como habías comentado vos, la pandemia incorporó conductas y aceleró usos y costumbres que quizás se podrían llegar a dar en algunas generaciones en 10 años, ¿no? No estoy hablando de los nativos digitales, pero se incorporaron conductas con mayor celeridad de lo esperado. Entonces hoy hay situaciones en donde nos encontramos con que se tomaron más naturalmente los pagos móviles, por ejemplo, la gente ya no tiene miedo a dejar sus datos bancarios, no sé si digo ya no tiene miedo, pero no tiene el miedo de antes, ¿no? Se informa sobre las prevenciones que hay que tener, y bueno, se ha dado cuenta durante la pandemia que el celular, así como la computadora, pero se convirtieron en el centro de operaciones de la vida cotidiana, ¿no? Para estudiar, para hacer compras, para que los chicos también sigan estudiando, ¿sí? Entonces, esto es inevitable. El poder del móvil es inevitable, y hoy el móvil está en el primer lugar de la lista de acciones a seguir, porque yo ya no digo que hay un first mobile. First mobile es como decir, bueno, primero pienso en móvil. Hoy todo es mobile. Ya el first mobile quedó en el pasado, digamos que quedó en el año pasado. Ya es todo móvil. Recuerdo, ¿sí? Sonia, yo te comentaba en una oportunidad que tuvimos off the record de conversar, y te decía, en el Perú, por ejemplo, existen más teléfonos celulares, incluso smartphones, en su gran mayoría, que ciudadanos. Entonces, Claro. Imagínate. Entonces, bueno, una de las cosas que te iba a comentar justamente es que entre las ventajas del marketing móvil es la alta penetración. Hay más celulares que personas, más celulares que computadoras. El recambio se da en forma notable. Ese recambio, el reemplazo por teléfonos inteligentes hace que las personas tengan y quieran usar todas las posibilidades que le da ese teléfono, porque no me voy a comprar un celular smartphone para no aprovechar todo lo que me da, porque además, bueno, seguramente me lo compré porque alguien me pasó el dato y yo también lo quiero, y bueno, entonces todas esas herramientas que me da el móvil las quiero usar para que me solucionen las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces esa cercanía, esa masividad, esa alta penetración, ¿sí? En Perú hay más de 32 millones de ciudadanos, entonces imagínate que haya más celulares que personas, es un número impactante. Entonces una empresa, un profesional no puede dejar de lado al móvil como canal de comunicación. Por otra parte, ¿no? La cotidianidad y la cercanía de las personas que lo usan porque no les molesta, si es que realmente han dado ese consentimiento con el profesional o la marca, que les llegue información al móvil, porque es el canal que ellos usan habitualmente. Y también, que ya lo comentó Nahuel, con respecto al tema de costos de los accesos, las acciones móviles
no son tan caras como se piensan. Hay como un concepto en que es muy caro el móvil. O debe ser caro, porque la gente asocia móvil con aplicación. En realidad, hay muchas más herramientas que las aplicaciones, que seguramente son las que van a necesitar la mayoría de las personas que hagan el curso, porque las aplicaciones no son para todos, y es uno de los temas que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Y de eso te voy a consultar más adelante, pero antes que se me pase, todo lo que tú me estás comentando me lleva a una reflexión que es tanta la data, tanta la información, que si no se mide, de nada sirve. Eso por Exacto. eso también daba lo que Pablo en su momento en sus clases propugna como una frase, ¿no? Medir no es una opción, y creo que yo le sumaría, medir es una obligación. Entonces, la idea es cómo utilizar estos datos de la mejor manera para poder tomar las mejores decisiones en nuestros emprendimientos y en nuestras empresas. Entonces, por eso, Pablo, quiero que me expliques y nos expliques a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, ¿por qué dices que medir no es una opción? Sí, la verdad que todas estas conductas, todas estas acciones que comentaba Sonia, que todos hacemos día a día y que ya lo hemos incorporado naturalmente en nuestro día a día, desde lo último que hacemos antes de irnos a dormir es mirar el móvil, y lo primero que hacemos probablemente cuando nos levantamos también es eso, o en un semáforo, o bueno, todas las acciones, todas las conductas que tenemos dejan datos, dejan una huella digital, y hay hoy una marea, hay un mar de datos dando vueltas que tenemos que aprovechar y tenemos que medir. Digo, hoy no podemos darnos el lujo de hacer una acción en digital y no medir qué es lo que hacemos. Tenemos que medir absolutamente todo. Por eso decimos que no es una opción, sino que, como bien decía Francisco, es una obligación. Ahora, lo importante es cuál es el valor de un dato, ¿no? Porque, como decíamos, estamos llenos de datos. Y lo interesante es transformar los datos en información. Y en información que nos sirva para la toma de decisiones. Digo, un dato puede ser un me gusta, un dato puede ser una foto, un dato puede ser una conversación, alguien que googlea algo, lo que sea. Pero lo interesante es que la información tiene un proceso para con estos datos, y mucho de ese contenido es lo que vamos a ver en el curso, un proceso de transformación, de extracción y de carga y de limpieza de todos los datos, que es lo que hace transformar un dato, un simple dato que puede ser, como decíamos, una ubicación de una persona. Bueno, ¿de qué le sirve a una empresa saber la ubicación de una persona? Probablemente para mostrarle publicidad segmentada a la ubicación geográfica en la que se encuentra. Eso es transformar un dato en información. Entonces, ahí es donde realmente toma valor, cobra valor, como para que nosotros podamos publicitariamente, en el mundo del marketing y en otros mundos también, tomar una decisión que afecte a nuestro negocio y que nos ayude a mejorar nuestro negocio. Y así se vuelve cada vez más relevante la utilización de los datos, no solamente para el área comercial, sino para cualquier área dentro del giro del negocio, y que probablemente puedan nacer datos de cara de nosotros mismos como empresa, o aquellos datos que sean públicos desde el carácter estatal o de la competencia, pero que mal que bien todos se tienen que poner en valor y en balanza para bien, como dices, esta toma de decisiones. Ahora, Nahuel, ¿cómo esto, que es finalmente el rol de la tecnología, se traduce en el avance de la cultura digital? Porque a veces la gente siente el término cultura como algo duro, pero cuando le pones la plusvalía de lo digital es como que se acelera. Y es como un yin and yang, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este mundo tecnológico de la cultura digital? Bien, yo creo que a veces es muy importante lo que decían Sonia y Pablo al respecto, porque me parece que a veces le adjudicamos a la tecnología una preponderancia, una importancia tal que opaca algunas otras cosas que se nos pasan por alto. Y me parece que lo que los compañeros ponían de relieve es la importancia de tomar conciencia de cómo cambian nuestras conductas, de cómo lo que podemos concebir como cultura, que es una serie de prácticas, una serie de cosas que hacemos como personas, como nativos digitales, como personas que usan las redes todo el tiempo, se están modificando permanentemente. Si pensamos en el nacimiento de las redes sociales o incluso en algo más disruptivo, ¿no? Como una aplicación como Uber. Lo que Uber nos está invitando a hacer es subirnos, en realidad, al auto de un desconocido. Básicamente es eso lo que nos propone la aplicación. Y si vemos de qué se compone la aplicación, en realidad, en sus aspectos tecnológicos, es bastante básico. Si es el uso de un GPS, es el uso de una aplicación móvil que se desarrolló mucho tiempo después de que aparecieran las aplicaciones móviles. Es decir, en su dimensión tecnológica, esa aplicación no tiene nada
realmente disruptivo. Lo verdaderamente disruptivo es la relación que está proponiendo entre dos personas. Entre una persona que de repente encuentra en su automóvil la posibilidad de capitalizarlo para ofrecer un servicio, una plataforma que está mediando entre esa persona y un usuario, y el usuario mismo que dice, bueno, ¿por qué no acceder a un viaje un poco más barato de una misma manera que subirme a un taxi, la verdad? Compartido incluso. Compartido incluso, exactamente. Entonces, en lo que tenemos que reparar, me parece que la obligación que nos impone este paradigma digital es reparar en estas transformaciones culturales, ¿no? En observar qué es lo que estamos haciendo de nuevo como sociedad. El caso de Uber es uno, pero podemos pensar en el caso de entretenimiento en empresas como Netflix, en el on-demand, en la caída o la disolución del paradigma de la televisión y de todo lo vertical que significaba desde la web 1.0 hasta la programación de la televisión, el que alguien nos diga qué contenido, en qué momento, a qué hora, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de cambios culturales sobre los cuales debemos reparar y creo que está en esa mirada que nosotros sepamos hacer como emprendedores, como analistas y demás, el descubrir nuevas oportunidades de negocio y de crecimiento. Y por eso es importante, ¿no? Creo, observar el paradigma digital con una mirada crítica y constructiva tendiente a encontrar estos espacios, estos resquicios donde todavía hay posibilidad de innovación y de encontrar un público cautivo, un público novedoso y demás. Perfecto. Me quedé con esta ganas de detallar lo que Sonia quería adelantarnos respecto a las herramientas que, por ejemplo, se utilizan a través de la tecnología móvil, ¿no? Ahora, si yo te plantearía, por ejemplo, Sonia, dime cuáles son aquellas que no deben faltar, que son las básicas, que sin esas no podemos trabajar, ¿qué me responderías? Bueno, en el inicio de esta charla mencionaste un ejemplo que aplica, es el ABC, es tener un sitio mobile o adaptado al móvil. Lo comentaste, ¿no? Parece mentira, pero todavía hay quienes piensan que no es necesario. Y la verdad que aquí lo que hay que entender es que así como medir no es una opción, mobile tampoco, lo que hay que entender también es que la experiencia de usuario es la que hay que cuidar. Porque imaginen aquellos que tengan una profesión, una microempresa, imagino que una empresa grande ya la tiene adaptada, pero supongamos que no la tengan adaptada. Un usuario ingresa con su móvil, con acceso a internet, a esa página, y cuando ingresa a esa página, tarda en cargar las imágenes, no tiene los elementos a la vista, está todo movido, o tiene que scrollear. Ese es un tiempo que quizás se perciba como, bueno, está bien, tiene que scrollear. Pero un usuario móvil, que ya es un usuario exigente, impaciente, activo, que no quiere perder tiempo y que quiere usar la tecnología que tiene de la mejor manera posible, no puede encontrarse con un sitio que no esté adaptado, ¿sí? Más allá de eso, hay que recordar que los buscadores, voy a hablar de Google especialmente, cuando un sitio web no está adaptado al mobile o no tiene su versión mobile, no lo indexa, o sea, lo deja a los premios, digamos, en el último lugar. Entonces, tener un producto que cuando alguien lo busca, imagínense que es una de las principales actividades de los usuarios de buscar información a través del móvil. Si esa actividad, que es una de las principales, cuando la realiza se encuentra con malas experiencias, son experiencias frustrantes que además repercuten en el boca en boca, ¿no? Porque además de quizás probablemente no vuelve más a entrar, intenta y eligió la competencia, después lo puede comentar. Y hoy, desde el móvil, en un segundo, estamos a un segundo de comentar la mala experiencia y que esa experiencia se multiplique de una manera impensada. Ni hablar si es tomada por un influencer o si al que le pasó es un influencer. Porque, ¿no es por cierto? ejemplo, han pasado muchos datos e incluso empresas han tenido que salir del mercado, y no voy a mencionar nombres, porque sus communities no estuvieron atentos a las repercusiones de determinados comentarios que se estaban manejando en redes, y la bola de nieve se hizo tan grande que al final tuvieron literal que retirarse del mercado. Bueno,
Ahora, supongamos que nos están escuchando y el lunes, si yo tengo la página web mobile. Bueno, si tienen una página mobile o una página adaptada, fíjense si con todas estas nuevas aplicaciones que han surgido en el mercado para mejorar la atención al cliente, la tienen incorporada. ¿Tienen incorporado un chatbot? ¿Tienen incorporado en el botón de acceso al canal de WhatsApp? ¿Tienen a la vista un call to action para llenar un formulario y captar esa información, ese contacto que se convierta en un prospecto? ¿Tienen a la mano en ese primer scroll la información que las personas que nos interesan tener de clientes necesitan? ¿Tienen a la mano la información para que no le hagamos perder tiempo? Revisen cómo está preparada ese contenido y qué elementos pueden mejorar e incluso vincular también con otras redes sociales, ¿sí? Desde el móvil, vincular tu propuesta con otras propuestas digitales, por ejemplo, hipervínculos a las redes sociales que tenga esa misma marca. Eso sí, si lo van a hacer, que todas esas marcas estén actualizadas, todos esos accesos estén actualizados, que si van a chatear se responde en tiempo y forma, ¿sí? Es preferible tener menos canales activos y bien llevados, bien atendidos, que tener un abanico que después digan, pero ¿para qué lo tienen si nadie me responde la semana que viene? Y de nada sirve. Peor es la experiencia, ¿no? Uno termina frustrado, como tú bien dijiste. Ahora, Pablo, el tema de la Big Data a veces, hasta por el propio nombre, suena bastante pesado y duro, y entonces quisiera que, por ejemplo, de una manera sencilla pudieses explicarnos cuál es el límite, ¿no? ¿Cuándo esto es Big Data y cuándo en realidad aún está en construcción o forma parte de otro tipo de conceptualización? Sí, a ver, Big Data es una cantidad tan grande de datos, por eso Big Data, que no se pueden procesar no pueden ser procesadas fácilmente por un software. Esa es como la principal definición inicial de Big Data. Ahora bien, en todas estas empresas o microempresas que trabajan con datos, puede ser empresas de logística, de marketing, retail, lo que fuere, si uno, para hacer una definición de una convención que hagamos, porque no hay una definición exacta, pero sí hay algunas convenciones al respecto, si uno está trabajando con una hoja de cálculo, con una planilla de cálculo, las que usamos habitualmente, bueno, eso no es Big Data, eso se considera Small Data, ¿sí? Hasta hace poco, creo que hace unos meses, hubo un ejemplo en el Reino Unido en el cual estaban llevando la cantidad de casos que llevamos de esta pandemia en una hoja de cálculo en una determinada ciudad y de repente no subían los casos. Bueno, era porque habían excedido el límite habitual que tiene la hoja de cálculo en relación a los casos. Ahí es ya cuando pasamos a lo que se denomina Small Data, ya cuando requerimos determinados software de procesamiento o de limpieza de datos para poder trabajarlos, para poder utilizarlos y manipularlos. Ahora bien, ya cuando requerimos un nivel de profesionalización mayor de recursos tecnológicos, de recursos humanos, bueno, ya ahí es cuando realmente entramos en Big Data. Cuando trabajamos con bases de datos transaccionales, es decir, que se actualizan segundo a segundo, que puede ser, como comentaba Nahuel, el GPS de aplicaciones como Uber, como Cabify, o como tantas otras aplicaciones de logística, que hoy llevan y traen pedidos por todas las ciudades, o lo que tiene que ver con las transacciones bancarias, o bueno, infinidad de casos que ya generan segundo a segundo datos y todo el tiempo se van actualizando. Bueno, ahí ya realmente estamos hablando de Big Data. Es interesante ir entendiendo para que cada clúster que cada uno está transitando, cuáles son las herramientas correctas, cuáles son las herramientas adecuadas. Uno no puede, no debe, o no vale la pena lanzarse a comprar un software o recursos tecnológicos o hasta recursos humanos si realmente no tiene un volumen de datos importante. Justamente Big Data, las características del Big Data, tiene tres principales características, se llaman las B del Big Data, las V, las B cortas, como decimos aquí, que son justamente el volumen, la velocidad y la variedad. Porque los datos también son anárquicos, ¿sí? Los datos son, como decíamos, una localización, entonces tenemos el geoposicionamiento de una persona, pero un dato puede ser un comentario que diga qué lindo día hoy, y un dato puede ser una fotografía, bueno, lo que fuere. Entonces tienen una variedad, un volumen anárquico
que hace que meter todo en una cajita, digámosle, bueno, requiera de una complejidad y de un conocimiento del recurso humano importante. Obviamente la velocidad también, como les comentaba antes, es la velocidad constante con la que va cambiando todo esto, y el volumen, obviamente esa es la base del Big Data, tiene que ser un volumen importante, y como decíamos antes, si nosotros estamos manejando una hoja de cálculo, por más solapas que tengas, por más filas, por más columnas que tenga, bueno, estamos trabajando con Small Data, pero sepamos eso. Si nosotros empezamos a adquirir recursos, conocimientos y fundamentalmente volumen de los datos de nuestro trabajo, seguramente ahí vamos a empezar a subir en lo que es Medium Data y en lo que es finalmente Big Data. Perfecto. Ahora, todo esto que nos está comentando Pablo, pareciera para algunos, podría sonar que solamente podría coincidir con instituciones o empresas medianas o grandes. Y es ahí donde nuevamente vuelvo a calar con el tema de la cultura digital y los beneficios de este nuevo paradigma que trae y que, ¿cómo hacerle entender, en todo caso, que durante todo este abanico o la potencialidad que existe de herramientas y del mundo de la cultura digital, no solamente es para las grandes empresas y no solamente es para los que tienen mucho dinero, Nahuel? Bien, yo creo que una pista importante nos la daba Sonia hace un ratito cuando hablaba acerca de los costos del mobile. Y nosotros tenemos que pensar que en la larga historia de que tiene el comercio electrónico, por ejemplo, ha pasado por diversas etapas en donde, en un principio, claramente, los jugadores que podían acceder a ese mercado o a ese espacio o a esa plaza a ofrecer productos y servicios solamente a través de un canal electrónico eran muy pocos, ¿sí? En alguna época pudo haber sido una gran empresa o una empresa como Amazon. Pero con el paso del tiempo, con el desarrollo de las tecnologías, de los dispositivos móviles, de las prácticas, de esto que llamamos la cultura y los cambios sociales, se fue abriendo el camino para que aparecieran otros actores. Y hoy día es como si se hablara del derrame, ¿no? Empezamos como solamente algunos y eso va decantando y va tocando a otros sectores, digamos. Hay algunas empresas de retail enormes que por su volumen, por la marca que manejan, por el target al que apuntan, necesariamente tienen una estructura muy grande y probablemente tengan una página web propia, una tienda virtual, un sistema de pago propio, etcétera, y toda una arquitectura alrededor realmente grande y que se refleja un poco en el prestigio, en la marca, en el tamaño, en el volumen de venta y demás. Pero eso no quiere decir que la única manera de hacer negocio a través de las redes, en este nuevo paradigma digital, sea el que tiene una empresa como Saga Falabella, por ejemplo, el que tiene un supermercado, el que tiene Amazon. Digo, hay muchas empresas o microemprendimientos que, como bien decías al principio, a raíz de la pandemia, se reconvirtieron y empezaron a vender solamente a través de Instagram, a través de las herramientas que les brindan las redes sociales. Porque además, como sociedad, tenemos una relación con las redes que no nos hace desconfiar como hace algunos años por ahí, o quién sabe, alguno tenga alguna abuela, alguna tía a quien le ayudó a hacer la primera compra online. Todos tenemos algún caso de esos, en el que había una persona con cierto resquemor de cómo hacer, me da miedo, voy a dar el número de mi tarjeta o no, pero y uno la acompaña y le dice, no, pero va a estar bien, no va a haber problema, vas a ver y no pasa nada. Hay muchas personas que están en ese punto, pero hay muchas otras que no, que ya sabemos que nos consultamos algo, preguntamos algo en redes. Hay tiendas que directamente no tienen local a la calle, tienen un showroom o operan desde su casa, si hacen tejidos, bordados o venden algún tipo de artesanía y demás. No necesitan local a la calle y estamos acostumbrados a que esa operación sea casi cara a cara, pero mensaje a mensaje, y quebramos ciertas barreras que antes eran impensadas. Entonces, son esas maneras de realizar transacciones, de operar comercialmente, que también existen, que están al alcance de todos, y que lo que tenemos que saber hacer, como analistas, como emprendedores o como personas que nos queremos lanzar a ese espacio digital, lo que tenemos que saber hacer es cómo adaptarlo a nuestro propio caso, porque tenemos un caso idiosincrático, no podemos copiar soluciones que hayan funcionado para otros, porque a lo mejor decimos, bueno, tenemos que abrir una tienda virtual y crear una página de internet, y a lo mejor es una solución que se aplica a una gran empresa y no a nosotros, y eso nos va a llevar por el camino de transitar obstáculos, gastos operativos y demás que no van a ser productivos, no van a ser redituables y nos van a tirar para abajo. Entonces, de lo que se trata justamente en este paradigma es de analizar... Sí, perdóname que te interrumpía, quería, para cerrar esa parte también contigo, es
seguir un poco la tendencia como lo que aplican los japoneses, ¿no? Ellos adoptan y luego lo adaptan. Es una tendencia Exacto. que en realidad sí tiene que marcar, porque no existen soluciones perfectas para todos de manera transversal. Uno tiene que saber qué te sirve a ti y por qué es eso bueno para ti, ¿no? Exactamente. Ahora, Sonia, en las últimas semanas, por qué no decirlo de otro modo, WhatsApp ha vuelto a dar mucho que hablar. Y no solo por la pelea que tuvo con Telegram, por el tema de cómo fueron migrando millones de usuarios a Telegram y por el cambio de sus políticas y por retroceder en esta situación, sino también para reconocer si es o no aún la estrella en la atención al cliente, por ejemplo, a través de mecanismos de mobile marketing. ¿Consideras aún que va a prevalecer esta posición de WhatsApp? ¿Qué tanto está metiéndose Telegram? ¿Por qué es una herramienta de comunicación? ¿Se ha vuelto una herramienta incluso de comercialización y de contacto al cliente? Bueno, sí, se armó mucha polémica con un anuncio que terminó yendo para atrás. Se anunció que, bueno, que esa vinculación de información de WhatsApp con la plataforma de Facebook que se pretendía hacer quedó, digamos, frenada, pero les voy a contar algo. Hace unos 5 o 6 años, cuando empezó a tomar mayor popularidad, WhatsApp tuvo una caída mundial y muchos conocieron por primera vez en ese momento Telegram. Yo, una de ellas, porque, bueno, ¿viste lo que pasó? Telegram. Bueno, yo les puedo contar que a pesar de eso y a partir de ese momento, WhatsApp no paró de crecer. Y hoy sigue siendo la aplicación más popular. No la más descargada, pero sí la más popular. La más descargada es Facebook Messenger. Bueno, una de las razones es porque cuando vos descargas la aplicación de Facebook, te descargas el Messenger de Facebook, pero no es una de las más utilizadas, ¿no? Es la más descargada, pero no es una de las más utilizadas. Y WhatsApp es una de las más populares. Hay otras aplicaciones de mensajería instantánea, que es lo que es WhatsApp, que permiten interactuar con la gente. Pero a partir de que Facebook la adquiere, WhatsApp no paró de crecer y diversificarse. ¿Qué significa? WhatsApp tenía una modalidad de uso personal que era justamente su origen para que nos comuniquemos entre las personas, compartamos información, después se incorporó la llamada de teléfono y fue incorporando funcionalidades hasta que se creó una versión para negocios enfocada en microempresas, empresas pequeñas y profesionales. Es una versión que se descarga gratuitamente desde los stores y que le permite a este tipo de empresas vincularse con sus usuarios de manera habitual, de manera profesional. Y de hecho, así como lo comentaba Nahuel, durante la pandemia, Instagram le sirvió mucho a las empresas para vender. WhatsApp realmente ha sido la salvación para muchos comercios pequeños de barrio, que han aprendido como pudieron, poniendo su código QR de acceso a la aplicación en las bolsas, en los comercios, en las vidrieras, en las páginas web, y la verdad que realmente han aprendido a usar esta aplicación que hasta el momento no era tan conocida y que tiene funcionalidades que son realmente muy útiles porque son diferentes que la versión personal. Algunas las comparte y otras son totalmente pensadas para negocios. Entre ellas, el perfil de la empresa, que es un perfil de marca que se puede verificar, que es lo que le dice al usuario: yo soy una empresa, detrás de este canal hay un respaldo que es una empresa con una razón social. Entonces, eso lo que le da es confianza al usuario de estar hablando con una
un canal oficial. Asimismo, también ha surgido la versión de WhatsApp API, que es una versión que no se descarga de ningún store, pero es la versión pensada para grandes empresas u organismos que manejan grandes volúmenes de interacción. Por ejemplo, bancos, las tarjetas de créditos, retails, ¿sí? En general, son canales que necesitan incorporar esa aplicación a sus sistemas para poder interactuar de manera automática, ¿sí? Con un caudal constante y masivo, y además también tener la opción de incorporar bots, ¿sí? Chatbots, de funcionar estilo call center detrás, con un desarrollo detrás que le permita a, por ejemplo, una concesionaria de autos que tiene distintas sucursales, tener distintos operadores en sus distintas sucursales, ¿sí? Pero esta aplicación que se adquiere a través de comercializadores específicos y no se descarga gratuitamente, tiene costo. O sea, de las 3 versiones de WhatsApp que hoy existen en el mercado, esta última es la que tiene costo. En las otras, la de uso personal, que es la que usamos la mayoría, ya la conocemos. La business, yo es la que sugiero que migren los que tienen alguna microemprendimiento o empresa o un profesional, que migren a la versión business, porque realmente les va a permitir separar su vida social, privada, de la vida comercial y profesional. Eso le va a dar un orden, les va a permitir mantener el discurso, la forma de hablar, no confundirse, no equivocarse. Y la verdad que yo pienso que, miren, hubo también un caso con otra red social hace un par de semanas con Twitter, en donde toda la gente dice, no, la censura no, nos vamos a Parler. Yo tengo Parler hace un año. Les puedo decir, todo muy lindo, pero todos seguimos en Twitter. Lo mismo pasa, lo mismo que estamos en Parler, seguimos estando en Twitter, y la verdad que ya nos aburrimos de postear lo mismo en los mismos lugares, así que seguimos en Twitter, y lo mismo está pasando con WhatsApp. O sea, imagínense migrar todo lo que hicimos hasta ahora, que además fue acelerado por la pandemia, y ahora migrarlo a otra aplicación. Yo pienso que sí, pueden ser canales alternativos por las dudas, pero por ahora WhatsApp está como la vedette de las aplicaciones. Definitivamente, y lo seguiré estando por mucho tiempo seguramente. Pablo, ahora, el acceso al dato, el acceso a la información no es suficiente a través de su medición, sino que lo que se quiere es verlo, interpretarlo e entenderlo. Y ahí está la importancia de cómo saber visualizar los datos que se obtienen. Recuerdo, y acá acabo de ver que está comentando nuestro rector Rodolfo Kremer, y él siempre nos dice, preséntame un dashboard, o sea, preséntame las cosas claras para yo poder ver en un solo pantallazo todo. O sea, ¿qué tanto así la visualización de los datos se vuelve la herramienta más eficiente para la toma de decisiones? Sí, es fundamental, como bien comentaba, yo creo que visualizar es sinónimo de visibilizar. Uno cuando hace una visualización de datos, un dashboard, como bien vos decías, lo que hace es darle relevancia a lo que realmente uno quiere mostrar, porque probablemente uno estuvo horas analizando datos, como decíamos antes, y entiende mucho de lo que está viendo, de todo ese ejercicio, toda esa planilla de cálculo, de lo que fuere. Pero fundamentalmente, cuando uno muestra lo que es un dashboard correctamente realizado, con herramientas que hoy en día todos tenemos de alguna forma, algunas a la mano, algunas en versión gratuitas, otras en versión pagas, pero que no son inaccesibles totalmente, bueno, ahí se ve la diferencia entre un trabajo profesional y un trabajo de alguien que simplemente está haciendo un pequeño análisis de datos. Cuando uno visualiza los datos, cuando uno muestra, cuando uno comparte esa información, tiene que entender fundamentalmente que es un arte prácticamente, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es pensar en el receptor en el que está mirando toda esa información. Y ahí entramos en algunos que se llaman incunables de la visualización de datos, que ya tienen
siglos, digamos. Hay mapas de hace 200 años, por ejemplo, en las clases vemos un mapa de una visualización de datos de lo que se llama la marcha napoleónica hacia las tierras rusas, que bueno, pues finalmente sabemos cómo terminó Napoleón en esas tierras, pero donde se ve claramente el desempeño de ese ejército, esa tropa que iba yendo hacia Moscú, y dónde salió y cómo fue el frío afectándolo, y cómo ciudad a ciudad fue disminuyendo ese ejército. Si Napoleón probablemente hubiera tenido ese gráfico que hoy desde nuestro celular lo pueden googlear, se llama Marcha Napoleónica de Minard, enseguida lo encuentran. Si hubiera visto esa visualización de datos, seguramente otra hubiera sido su decisión y no quedarse ahí a las puertas de Moscú prácticamente. Y en eso, y llevándolo a un hecho que pasó hace 200 años, podemos llevarlo al negocio de cualquiera de las personas que nos están mirando ahora por redes sociales. Cuando uno visibiliza y se le facilita muchísimo la interpretación y la toma de decisiones. Es un arte que hay que trabajarlo, que tiene mucho que ver con los datos, pero tiene mucho que ver también con el diseño, con el volumen, con los colores, con las figuras, no solamente hacer un gráfico de barra, un gráfico de torta, que cualquiera lo puede hacer en Excel, sino también de entender cómo la geolocalización y un montón de información puede ser plasmada con herramientas que hoy tenemos de nuevo al alcance de nuestras manos y que vamos a ver en el curso de Data Analytics. Perfecto. Nahuel, el que da el primer paso se vuelve un pionero, definitivamente, y en temas de cultura digital seguramente también este paradigma se cumple. Entonces, ¿qué tan importante es ser el primero, el que marque el norte en determinado sector, segmento en el que uno está presente, en esta transformación en la cultura digital? Yo creo que el gran valor que tienen los pioneros es el de haber allanado un camino. No creo que haya que verlos como aquellas grandes industrias o referentes que se han quedado con un mercado cautivo, con un mercado enorme, y a quienes uno podría ver como solamente grandes competidores, a lo mejor competidores contra los cuales uno no tendría la más mínima chance de competir justamente, ¿no? Me parece que hay que verlos como personas que han allanado el camino y quienes han posibilitado esto que mencionábamos al comienzo de la charla, ¿no? Estos cambios culturales y sociales que como sociedades nos han ido moldeando y nos han dado forma en este paradigma digital en el cual estamos habitando, ¿no? Mencionaba el caso de Uber, pero podemos hablar de un montón más. Podemos hablar de Airbnb, ¿no? Que hizo posible el hecho de que durmamos en casa de desconocidos y que nos parezca bárbaro y que uno mismo sea capaz de encontrar en algún lado la fortaleza mental, espiritual o del tipo que sea, de abrirle la puerta de su casa a otra persona. Eso es algo que han logrado los pioneros y es una transformación que moldea también nuestra propia manera de relacionarnos con el mundo, pero hay que reconocerlos como aquellos que han habilitado justamente estas nuevas formas de transformar, de mirar el mundo. Han transformado nuestra manera de relacionarnos con el otro, con las empresas, con el comercio, con un sinnúmero de actividades, y es en ese lugar donde son más productivos, donde es más productivo el trabajo de estos pioneros, ¿no? En mostrarnos cómo cambian las sociedades, cuáles son los límites de lo que podemos o no podemos hacer a través de las redes, a través de la virtualidad, en reemplazo de la presencialidad, más aún hoy, en un contexto de pandemia y de encierro permanente, que no se sabe cuál va a ser, ¿no? Finalmente su duración y el alcance, las transformaciones que nos deje. Entonces, esos pioneros lo que nos hicieron realmente fue, cambiaron el mundo, tienen una posición en el mercado, pero en realidad el alcance de su aporte, de su valor, lo tenemos que encontrar en cómo nos han transformado como sociedad y en qué nos han ayudado a cambiar para encontrar también nuevas maneras de crecer, nuevas maneras de hacer comercio, nuevas maneras de desarrollarnos y desplegar las alas, si se quiere, en este paradigma digital, ¿no? Creo que ese es su gran aporte y así es como los tenemos que ver realmente. Y en función de eso, analizar su desempeño, su performance, su crecimiento, los errores y también los aciertos que han tenido, porque sin duda nos van a ayudar a nosotros a tener éxito en cualquier empresa, emprendimiento o tarea que vayamos a realizar en el corto plazo. Así es. Bueno, la verdad que podríamos quedarnos conversando horas respecto a todos estos temas, pero la verdad que me encantaría aprovechar estos últimos minutos para que tanto Sonia, Pablo y Nahuel
puedan compartir con nuestros seguidores y quienes se puedan conectar posteriormente a las redes sociales del UPAL, cuáles son los cursos que están dictando dentro del diplomado, del diploma de especialización de Digital Marketing Resources, qué es lo que van a aprender con ustedes y literalmente por qué tendrían que matricularse en su curso. Sonia, por favor. Bueno, el curso que yo estoy dictando es de estrategias de marketing mobile. Lo tienen que hacer porque móvil no es una opción. Como hablamos, mobile no es una opción. La cultura digital llegó para quedarse. Medir datos no es una opción. Así que, muchachos, estos cursos están muy buenos porque además tienen una esencia de taller. Mientras damos las clases, tenemos actividades que acompañan lo aprendido para fijar el conocimiento. Son tareas y actividades totalmente factibles de ser realizadas. Estamos nosotros para ser consultados en todo momento sobre las mismas y está muy bueno que ustedes la pueden hacer porque también la pueden aplicar a la profesión o la actividad que estén realizando. En el curso de las estrategias de marketing móvil no se ven contenidos duros, técnicos, sino que lo que se aprende es qué hacemos con la tecnología que hoy nos ofrecen los móviles. ¿Son todas para mí? Me miro hacia adentro y digo, ¿en qué situación estoy? ¿En qué momento social estoy? ¿En qué momento económico? ¿Tengo el equipo necesario y preparado para enfrentar estrategias móviles? Y si me falta, ¿dónde voy a buscar? ¿Cómo lo armo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo planeo una estrategia? ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo planeo objetivos? Objetivos inteligentes, que son los objetivos medibles, concretos, a realizar en un tiempo determinado. Esos son los temas, los principales temas que se ven en el curso de estrategias de marketing mobile, que además van a ser reforzados por entrevistas semanales que son masterclass, que además de tener contenido explicativo, tienen material audiovisual, videos preparados, entrevistas especialmente preparadas para ampliar y reforzar los temas que vemos semana tras semana. Así que, bueno, yo los invito porque además es divertido, se planean actividades fáciles de realizar y vemos ejemplos que uno puede decir, esto yo lo vi, esto pasó por esto me conviene por tal cosa. Así que, bueno, están invitados y los espero que se anoten y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Sonia. Y efectivamente, nuestros mentores siguen la metodología de UPAL que pasa por el proceso de sí, exclusivo del UPAL, de experimentar, conectar, indagar, co-crear y finalmente prototipar para que pongas en práctica lo que estás aprendiendo en las aulas de clase. Pablo, por favor, tu promo. Sí, acá nosotros en el curso de Data Analytics que habla de herramientas de medición y análisis de datos, como arrancamos diciendo hoy, que medir no es una opción, también medir es algo fundamental para mejorar. Entonces, todos los que quieran mejorar en su desempeño laboral, en su empresa, en su emprendimiento, todos los emprendedores, bueno, es el curso ideal para sacarse el miedo, para ver que no es un monstruo inabordable el mundo de los datos, el mundo del análisis de datos, sino que tenemos un montón de herramientas disponibles a nuestro alcance como para poder abordarlo y realmente generar una mejora continua en nuestro negocio y a partir de ahí dar un valor agregado. Es por eso que, como bien decías vos, Francisco, y como decía Sonia también, las actividades, los cursos, los casos, las herramientas y todo el valor agregado que la UPAL brinda a todos los alumnos, la verdad que es algo que no se lo deberían perder. Por lo cual los invito a todos a este curso de análisis de datos porque la verdad que va a ser muy interesante. Muchas gracias, Pablo. Y vamos cerrando contigo, Nahuel. Bien, para cerrar, me parece importante, como mencionábamos en un comienzo, esta cuestión de aplicar el conocimiento para crecer, para transformar, ¿sí? La tecnología nos da una parte, pero la verdad que el conocimiento de cómo aplicarla, el saber qué hacer con ella es lo que realmente nos acerca un poco a la transformación. Y como habitantes de este paradigma digital, la verdad es que muchas veces se nos puede pasar por alto qué es lo que está pasando alrededor. Estamos a veces
tan metidos adentro de nuestras propias prácticas que no tenemos ese ojo analítico tan bien desarrollado como para ver, bueno, dónde hay un espacio de intervención, un lugar de crecimiento, un espacio de innovación. Y lo que nosotros vamos a hacer en este curso de Cultura Digital es hacer una historia reciente de los cambios más grandes, de algunos casos de éxito, de aplicaciones y de cómo han penetrado en nuestra vida, para saber qué hacer con nuestro emprendimiento, o como analistas, cómo encarar un proyecto que tienda a renovar un espacio tradicional y adaptarlo a este marco 4.0, a este marco donde el paradigma digital está reinando. Entonces, la invitación está abierta para todos aquellos que quieran hacer algo disruptivo y novedoso en lo digital, siempre partiendo del análisis de casos, ¿sí? De un análisis crítico, de una mirada que a su vez contemple qué es lo que hacemos como sociedad, cuáles son nuestras prácticas y cómo esas transformaciones pueden adaptarse mejor a las personas que somos realmente hoy, ¿no es cierto? Para lograr, bueno, crecimiento, innovación y todo aquello que nos propongamos en este nuevo paradigma. Genial, muchísimas gracias a ti, Nahuel Robledo, a Pablo Mazzini y a Sonia Risitano. Los tres forman parte del staff de los mentores del Diploma de Especialización de Digital Marketing Resources de la Universidad Privada Peruano-Alemana, UPAL. Nuevamente el agradecimiento a los tres. No va a ser la última vez que nos vamos a encontrar, vamos a estar normalmente acá en contacto con nuestros potenciales estudiantes y con el público en general, que también a través de estas transmisiones conoce un poco más respecto a estas tecnologías, a estas tendencias y sobre todo, ¿por qué no?, despertar el interés en ellos y puedan matricularse en los diferentes cursos y diplomas de nuestra universidad. También les agradezco a todos los que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Yo estoy seguro que nos acompañarán en las próximas transmisiones. Mañana nos reencontramos también para una nueva transmisión a través de las redes sociales de la UPAL. Muchísimas gracias y será hasta pronto. Cuídense. Hasta luego. Tú, que no compites con nadie, compites contigo. Atrévete a ir más allá en la Universidad Privada Peruano-Alemana, UPAL, donde tú lideras tu aprendizaje. Co-creas con más que docentes, mentores. Nacida para ser virtual, pero con el campus que tú necesitas. Empoderando el método científico a través de métodos ágiles con nuestro nuevo modelo educativo, donde experimentas, conectas, indagas, co-creas, prototipas y triunfas. UPAL, la aceleradora de competencias para la vida de los que van más allá.